En la primera parte de las intervenciones militares cubanas, hablamos de la expedición que acabó llevando al Che Guevara junto con militares cubanos hasta el Congo, en África, a realizar una de las primeras intervenciones militares cubanas en el continente, aunque ya había otras anteriores como la de Argelia. Sin embargo, el camino cubano en África hasta llegar el Che hasta el Congo no era algo que hubiera surgido de repente. Ya tenía unos antecedentes previos, ya casi desde el mismo momento en el que la revolución cubana, al mando de Fidel Castro, logra tomar el poder en Cuba. Si has llegado a este video desde la segunda parte de manera directa, te invito a ver la primera parte para que entiendas el hilo de todas las partes que hago de intervenciones cubanas que te dejaré en la descripción más abajo para que puedas ver todo el documental que se está haciendo sobre esta materia. A diferencia de las intervenciones militares cubanas en América Latina, que normalmente el régimen de Castro publicaba a bombo y platillo, las intervenciones cubanas en otras partes del mundo, como fueron África o Asia, fueron llevadas de manera mucho más discreta. Concretamente, en el caso del África, se puede rastrear los inicios de las intervenciones cubanas en 1960 en un encuentro que mantuvo Fidel Castro con el presidente de la entonces República de Guinea, Touré Seco. Ahmed Touré Seco, líder que entonces tenía grandes tendencias marxistas, se entrevista con Fidel Castro en La Habana, donde pueden ver la fotografía publicada por medios oficiales cubanos de este encuentro, y logra convencer a Fidel Castro de las grandes posibilidades que ofrece a Cuba las intervenciones dentro de los movimientos de liberación nacional que se estaban dando en todo el continente africano como consecuencia del proceso de descolonización en el que las potencias europeas estaban abandonando la zona y otorgando la independencia a nuevas naciones. Una intervención de este tipo, promovida por el líder africano, con la participación de Castro, daba oportunidades de crear nuevas naciones que estuvieran más cerca de el bloque comunista, producto de la Guerra Fría de la época. Sin duda, Fidel Castro ve la gran oportunidad que representa para romper el aislamiento que el mundo capitalista ejercía sobre el bloque comunista y decide aprovecharlo a partir de este año, asentando diversas formas de participación y apoyo a lo largo de todo el continente africano, que entre los ejemplos que hemos mencionado se encuentran Argelia, el Congo o Tanzania, aunque después existieron muchos más. En la primera parte de estos videos de intervenciones militares cubanas, habíamos hablado que hubo un antes y un después en estas intervenciones, en el modelo de intervención que se siguió, a partir de la celebración de la Asamblea Tricontinental y la presencia del Che Guevara dentro del ámbito político cubano. En ese sentido, alrededor de este año, Fidel Castro llegó al convencimiento de que la exportación del foco guerrillero directamente por militares cubanos a lugares donde no había nacionales en el proceso era una estrategia que conducía al fracaso, dado los resultados que habían estado obteniendo hasta el momento. Por lo tanto, sería a partir de este momento en el que el modelo a seguir sería más el de apoyo directo o indirecto a focos guerrilleros, pero que ya estuvieran activos dentro de las naciones a intervenir, más que exportarlos directamente con personal militar de la isla. Esto sería algo que se tiene la hipótesis que provocó, vamos a decir, un conflicto entre el Che Guevara y Fidel Castro en su momento y que tendría graves consecuencias para el propio Che Guevara en el futuro, como ya veremos más adelante. Dentro de los procesos de descolonización en África,
Hubo una potencia colonial que sí no inició este procedimiento descolonizador, concretamente el caso de Portugal, que se resistió a dejar sus colonias africanas hasta 1975 concretamente, y que fue un caldo de cultivo perfecto para movimientos de liberación que empezaron a ser apoyados por Cuba a lo largo de diversos momentos. Y será a partir de la infiltración cubana en el Congo que la participación militar cubana directa en estos conflictos coloniales sería prácticamente directa, en las que se apoyaría los focos guerrilleros ya existentes en estas colonias. Sobre los testimonios de la intervención militar cubana en las antiguas colonias portuguesas, existen versiones que lo confirman tanto del lado africano, com binóculos. Bom, cada grupo tem dois cubanos com cabriano. Cada grupo de observación. Y también testimonios por parte del lado portugués. Eu comecei a ouvir, a interceptar umas comunicações em que falava em castelhano, em espanhol, portanto devia ser um cubano, cochero, cambio, cochero, cambio, el cañonazo está listo, quer dizer, o canhão está preparado. Eu fiquei a saber aqui que ia ser atacado a seguir. Para aquellos que no entienden el portugués, les voy a hacer una pequeña traducción. Por parte ya de los africanos, tenemos la versión en la que explican cómo había al menos 2 militares cubanos dentro de los grupos guerrilleros que atacaban las guarniciones portuguesas en las colonias africanas. Y por parte del lado portugués, el testimonio que tenemos es de cómo interceptaban inclusive comunicaciones en español de los cubanos en los que ya daban instrucciones de que la artillería estaba lista para atacar la guarnición en concreto de la que están hablando aquí. Es decir, existe evidencia concreta sobre la presencia militar cubana en las antiguas colonias portuguesas de Angola, Mozambique y lo que hoy en día es la Guinea-Bissau. En octubre de 1965, Fidel Castro mantiene un encuentro en La Habana con todos los líderes guerrilleros de los movimientos africanos de las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y lo que entonces era la Guinea Portuguesa y Cabo Verde. En esa reunión logra concretar apoyo a las guerrillas del MPLA de Angola y al PAIGC de la Guinea Portuguesa. Sin embargo, más tarde lograría concretar ayuda concreta al Frelimo de Mozambique debido a un desacuerdo en el cual Fidel Castro pedía, a cambio de el apoyo militar cubano, la participación de estos movimientos guerrilleros en los conflictos que existían por el dominio del Congo en aquel momento por los movimientos de izquierda apoyados por Castro. Desde el Congo, al mando del general Ochoa, que sustituye al Che Guevara en el comando de las tropas cubanas en África, comienzan a hacerse intervenciones primero en la Angola portuguesa. Se concreta la participación en la zona de Cabinda, que tenía una larga tradición de resistencia al dominio portugués. Y también se concreta en la entonces Guinea portuguesa apoyando al PAIGC. Al Frelimo se le apoyaría un poco más tarde, siempre con la mano negociadora del general Ochoa, que pasa a sustituir al Che Guevara con las teorías que este hombre tenía sobre la exportación del foco guerrillero. Y se apuesta más por el apoyo a focos guerrilleros ya existentes y en progreso. La participación cubana duraría hasta el final de la guerra colonial portuguesa en 1975, en la que Portugal reconoce la independencia de sus antiguas colonias. Bolivia, 1966. Esta es una intervención cubana que requiere poca presentación porque es ampliamente documentada y es ampliamente conocida.
Se trata de la incursión del Che Guevara en Bolivia con 25 militares guerrilleros cubanos para exportar el foco guerrillero a este país, teóricamente con el apoyo del Partido Comunista Boliviano. Por múltiples desacuerdos, los bolivianos no apoyan esta exportación del foco guerrillero, principalmente por una cuestión de liderazgo. Al final, el Che Guevara y su partida de militares acaban siendo capturados o ejecutados por las tropas bolivianas. Si quieren saber un poco más sobre esto, pueden documentarse ampliamente con cualquier libro que pueden encontrar por allí o vídeos que puedan aparecer en el futuro al respecto. Venezuela, 1967. El caso conocido como el desembarco de Machurucuto. Un grupo de expedicionarios cubanos, junto con venezolanos izquierdistas, desembarcan en las costas venezolanas para apoyar a un movimiento guerrillero que se encontraba en una zona conocida como el Cerro El Bachiller. La expedición acaba fracasando, en la que algunos integrantes acaban muertos, otros capturados, y prácticamente la operación es completamente desmontada por el ejército venezolano y la Guardia Nacional venezolana de la época. Nicaragua, 1964. Ya anteriormente habíamos mencionado la primera intervención cubana en Nicaragua a nivel militar, que fue en el año 1959. Sin embargo, el apoyo de Cuba de manera indirecta nunca desapareció de los movimientos izquierdistas de guerrillas que existían en este país y en todo el continente en general. Pero concretamente en el año 1964, Cuba envía una expedición de 20 militares guerrilleros para crear focos de resistencia dentro del país que implicaron normalmente operaciones militares en otros países de Centroamérica como Costa Rica o incluso la propia Panamá o Guatemala. La gran curiosidad es que dentro de este apoyo estaría implicado también el que vendría a ser más tarde presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que formaba parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional al que apoyaba Cuba militarmente en aquel momento. Y se trata de una de las intervenciones más largas a nivel militar que ha tenido Cuba en toda su historia, porque desde 1964 esta intervención se prolongaría hasta finales de los años 80, participando tanto en el auge y llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, en el que la Guardia Nacional de Nicaragua es derrotada, y después durante la Guerra Civil Nicaragüense contra la facción de los Contras, que se prolongaría hasta el año 1989. En ese sentido, las relaciones entre Cuba y Nicaragua siempre han sido constantes, en mayor o menor medida, a lo largo del tiempo y prácticamente desde el inicio de la Revolución cubana. Y hay que mencionar que estas relaciones siguen existiendo incluso a día de hoy. Esta es sin duda una de las intervenciones militares cubanas más importantes a nivel geopolítico, ya que cambió la balanza de poder en el continente centroamericano a lo largo del tiempo, ayudando a crear, mejor dicho, entre otras cosas, a lo que fue la fuerza militar más poderosa de Centroamérica en Nicaragua y después fomentar movimientos guerrilleros que incluso acabaron en guerras civiles en países como El Salvador, en donde Cuba también tuvo participación ya de manera indirecta. Yemen del Sur, 1973. Las tropas cubanas desembarcan en este país árabe, ubicado en la península arábiga, material aéreo y material de tropa convencional considerable y que después serviría para apoyar intervenciones posteriores en el Medio Oriente y en el continente africano, como fue, por ejemplo, la guerra del Ogadén en Etiopía. Siria, 1974. Concretamente,
en la guerra del Yom Kippur. Se desconoce realmente cuál fue el número exacto de tropas cubanas desplegadas por Castro durante este conflicto. Sin embargo, sí se sabe que al menos hubo unidades de tanques de alrededor de 600 a 700 hombres desplegadas en los altos del Golán. Angola 1975. Concretamente, la famosa Operación Carlota, ampliamente reconocida por el régimen cubano y muy documentada de manera general. Resumida, se trata de la intervención de Fidel Castro a nivel militar, apoyando al Movimiento Popular de Liberación de Angola una vez ganada la independencia de Portugal para repeler una invasión sudafricana que venía en camino al país. La intervención fue una de las más exitosas y una de las más grandes que tuvo las Fuerzas Armadas cubanas y que se prolongó desde 1975 hasta finales de los años 80. Etiopía, 1977, concretamente el año de la Guerra del Ogadén. Fidel Castro ordena un despliegue masivo de tropas cubanas a nivel convencional, unidades de artillería, blindadas, incluso apoyo aéreo. La participación cubana en este conflicto realmente es difícil de determinar en el tiempo. Lo que sí se sabe es que es una implicación que fue bastante grande y ampliamente reconocida por el régimen cubano. Isla de Granada, 1979. Esta es una de las intervenciones en las que realmente hay debate de si existían realmente tropas cubanas o no en esta isla para el momento en el que se justificó la invasión norteamericana de 1982. Concretamente, se dice que fue a partir del año 1979 que Cuba apoyó militarmente de manera directa al dictador de la isla para instaurar un régimen de corte comunista, siempre con apoyo de la Unión Soviética. En principio, se cree que se envió personal militar a esta isla para construir instalaciones de rastreo naval avanzadas, que fueron las que justificaron la invasión norteamericana del territorio años después. Es una de las intervenciones que más está sujeta a debate y en las que al menos sí se sabe con certeza de que la isla era utilizada como base logística en las que después se transferían armas desde el frente de Angola con la Operación Carlota hasta Nicaragua. En esta intervención concretamente se acusa a Cuba de haber participado en la construcción de una instalación que no solamente permitía tener bombarderos estratégicos a la Unión Soviética muy cerca del territorio norteamericano, sino que también se estaba construyendo una instalación de rastreo naval que permitía rastrear los movimientos de la flota norteamericana en el Mar Caribe, motivo por el cual los Estados Unidos consideró esta presencia una amenaza y se procedió a la invasión de la isla y desmantelamiento de su gobierno en el año 1982. Y ya después, a partir de los años 80, existen una serie de intervenciones cubanas a nivel político que son objeto de discusión de si realmente hay o no hay presencia militar en ellas. Concretamente, la Guerra Civil de El Salvador en la antigua Guayana Británica, hoy en día conocida como la República Cooperativa de Guyana, y concretamente en el caso de la Guayana Esequiba, que se encuentra bajo reclamación por parte de Venezuela como territorio que forma parte de esa república, y algunas otras intervenciones en las que se denuncia la presencia de militares cubanos, como el caso de la Venezuela chavista en los momentos en que ha gobernado Hugo Chávez o el presidente Nicolás Maduro en ese país. Sin embargo, se trata de presencias militares de las que no he podido confirmar realmente con certeza de si se han producido o no. Sencillamente menciono
Estas, como algunas otras que existen, como el caso de Vietnam, en las que es muy difícil poder sacar información correcta en el sentido de las intervenciones militares cubanas, ya que este tipo de archivos no suelen ser muy transparentes para que puedas consultarlos de manera pública. Por lo tanto, esto será todo sobre las intervenciones militares cubanas. Y si te ha gustado este video, mejor dicho, esta serie de videos, por favor, dame un like, suscríbete al canal, apóyalo y compártelo en redes sociales. Muchas gracias.